Según los extraterrestres. Capítulo 4. El Arca de Noé. Muchas personas en la Tierra han leído y escuchado acerca de muchas historias bíblicas. Una de estas historias es la del Arca de Noé, y otra acerca de las 7 plagas de Egipto. ¿Fueron reales estos acontecimientos? ¿Sí ocurrieron? ¿Qué nos cuentan los extraterrestres sobre ellos? En este capítulo, exploraremos la historia del Arca de Noé. Según la Biblia judeo-cristiana, Noé fue advertido por Dios de un gran diluvio que iba a causar, que estaba destinado a exterminar a toda la humanidad, excepto a Noé y su familia. En esta historia, Dios da a Noé la oportunidad de salvarse a sí mismo y a su familia, siguiendo sus instrucciones específicas de construir un arca, o gran barco. En la historia, Noé hace lo que Dios le dice. Una vez terminada, introduce en el arca un macho y una hembra de cada especie animal de la tierra. Según la historia, llegaron las lluvias y con ellas un gran diluvio que duró 40 días y 40 noches. El arca con todos los animales de la tierra, Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de estos flotó durante varios días hasta que las aguas se calmaron. Y el arca se posó en el monte Ararat. La Biblia cuenta que de los descendientes de Noé surgió la humanidad que conocemos hoy, y que de los animales del arca se multiplicaron todos los animales de la tierra. O eso dice la historia. Este colorido relato plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo cabían tantos animales en un arca de madera? ¿Cómo se las arreglaron todos para mantener la calma dentro de aquella barca? Estas sencillas preguntas, y muchas otras, hacen que algunas personas duden de que realmente ocurriera tal y como se contó. Quizás sucedió una historia diferente si hacemos caso a lo que nos cuentan al respecto los extraterrestres que llevan varias décadas contactando a Billy Maher. El origen de este gran acontecimiento terrestre, que causó el gran diluvio, comienza con la presencia de un gran cometa que en ese momento estaba orbitando a través de nuestro sistema solar durante miles de años. Este cometa es llamado el Destructor debido a su tamaño y causó muchos desastres en nuestro sistema solar y en nuestro planeta. Este cometa destructor es muy grande, un poco más grande que la Tierra. El cometa destructor era tan poderoso que intercambió las órbitas de Marte y Maalona. El planeta rojo se situó donde hoy está el cinturón de asteroides y fue empujado más cerca del Sol hasta su órbita actual. Maalona fue desplazada hacia afuera, a la ubicación original de Marte, donde hoy encontramos el cinturón de asteroides. Como presentamos en un capítulo anterior, el planeta Maalona fue destruido posteriormente por sus propios habitantes debido a las guerras, rompiéndolo en millones de pedazos. El destructor también consiguió desprender una gran luna de Urano, que ahora conocemos como Venus. Venus estuvo vagando por el sistema solar hasta que alcanzó su órbita actual. Afortunadamente, los Pleiaren pidieron y recibieron permiso para trasladar el cometa destructor a una órbita más lejana. Se nos dice que volverá de nuevo en el año 3161. Así que tenemos algo de tiempo antes de tener que enfrentarnos de nuevo a él. Pueden encontrar detalles sobre el cometa destructor en otro video en nuestro canal. Los extraterrestres nos dicen que este cometa se acercó a la Tierra hace 100.000 años y que fue este acontecimiento celeste el que causó el gran diluvio de la historia de Noé y su arca, y no tanto un Dios enfadado. Entonces, ¿es cierta la historia del arca? Es fácil entender cómo muchos mitos y leyendas se basan a menudo en hechos reales que han ocurrido. Pero con el paso de los años, muchos detalles de lo que realmente ocurrió se alteran y a veces se falsifican. El mito del diluvio universal del que habla la Biblia judeo-cristiana ocurrió hace mucho tiempo y también se encuentra en mitos antiguos de Mesopotamia y Babilonia.
¿Quién era Noé según los extraterrestres? En realidad era alguien llamado Noacatnoser o Noandacan, que significa hombre de paz, hoy conocido como Noé. Se nos dice que vivía en Oriente Medio, en una granja y con su familia. Tenía un amigo muy simpático, un extraterrestre llamado Sebalón, que sabía del cometa destructor y de cómo se iba a acercar peligrosamente a la Tierra. Sebalón advirtió a Noé de que el cometa provocaría maremotos muy potentes, terremotos y erupciones volcánicas. Sebalón era consciente de que el nivel del Mar Negro iba a subir mucho e inundaría la región del planeta donde vivían Noé y su familia, amenazándolos a ellos y a toda la gente de esa zona. Entonces, Sebalón recomendó a Noé que construyera un arca para evitar ahogarse. Noé confió en él y la construyó, siguiendo las instrucciones que le dio su amigo extraterrestre. Los extraterrestres nos dicen que el arca era en realidad redonda, no rectangular como se describe en la Biblia. Tenía 68 metros de altura y una construcción central. En el arca entraron 140 personas, incluyendo la familia de Noé y amigos de granjas vecinas. Llevaron consigo sus animales domésticos. Así que cuando el cometa destructor se acercó a la Tierra y causó muchos tsunamis, Noé y todos los que estaban con él pudieron sobrevivir. Se nos dice que no fue que llovió continuamente hasta que las aguas lo inundaron todo. En cambio, entendemos que la inundación se produjo como resultado de la subida del nivel del mar. En aquel momento en la Tierra solo había 870,000 seres humanos, de los cuales unos 270,000 pudieron sobrevivir a la catástrofe. Sobrevivieron los que vivían en zonas elevadas y también los 140 ocupantes del arca que construyó Noé. También sobrevivieron muchos animales de las montañas altas. El arca llegó hasta el monte Ararat, como cuenta esta leyenda, y aún hoy permanece allí, enterrada bajo el hielo. La historia bíblica de Noé nos enseña que los acontecimientos importantes que han sucedido en la Tierra son a menudo cambiados y adaptados. Muchas historias de nuestro pasado ya han caído en el olvido, y las que recordamos se transforman en relatos fantásticos e inverosímiles con el paso del tiempo. En el próximo capítulo exploraremos en más detalle el cometa destructor que causó otros desastres, especialmente relacionados con las 7 plagas de Egipto.